Medidas electrónicas 1, clase sobre tipos de medición y métodos. Bajo el concepto de medir, se entiende la acción de registrar numéricamente magnitudes en general y el valor medido queda expresado entonces como el producto del valor numérico por la unidad correspondiente. Así, por ejemplo, decimos 20 amperes, 15 metros o 1000 voltios. El ingeniero debe conocer con anterioridad a la acción de medir el método que empleará, tipos y características de los instrumentos utilizados y si su campo de aplicación, conociendo el error o incerteza que cometerá al obtener el valor deseado. Para remitirnos a un ejemplo práctico, supongamos que se debe realizar el cálculo de una instalación de puesta a tierra. Previamente se deberá medir la resistividad del terreno empleado, con el criterio que fijan las normas vigentes, los instrumentos, los métodos y las técnicas de medida apropiada para realizar los cálculos pertinentes y con posterioridad a la ejecución de las obras, mediremos la resistencia de puesta a tierra resultante. Es decir, que la forma en que realizaremos la medición preliminar quedará reflejada obviamente en el cálculo definitivo de la puesta a tierra de nuestro interés. Definamos qué entendemos por una medición directa y por una medición indirecta. Según la diapositiva, el conectar un amperímetro o un multímetro previamente seleccionado para medir intensidad de corriente, estaremos realizando una medición directa de la magnitud intensidad de corriente. En las mediciones indirectas, el resultado deseado no lo obtenemos directamente de las lecturas realizadas con los instrumentos utilizados, sino que debemos emplear los datos obtenidos y calcular el parámetro de interés empleando las expresiones matemáticas que correspondan. Por ejemplo, para determinar, en realidad sería para calcular el valor de la resistencia desconocida, utilizaremos la lectura de los del voltímetro y del amperímetro. Este otro ejemplo, queremos determinar la resistividad del suelo, utilizamos para ello también un amperímetro y un voltímetro. Cabe aclarar que para realizar esta medición en forma directa, también se puede utilizar un instrumento que se conoce como telurímetro. También podríamos querer determinar la resistencia de contacto de seccionadores o interruptores industriales, como se muestra en la figura. En la industria se hace necesario muchas veces medir parámetros de tensión y corriente en forma constante. Para ello se utilizan los transformadores de medición de dichos parámetros. Las mediciones directas e indirectas pueden subdividirse en métodos de deflexión, es decir, aparatos con agujas indicadoras que muestran el valor medido, o bien los conocidos métodos de cero. Es un método de aplicación en equipos específicos como lo son los puentes de corriente continua y de corriente alterna. Disponen
de un instrumento detector de cero que nos indica el estado de equilibrio del circuito, a partir del cual estamos en condiciones de definir el elemento incógnita, objeto de la medición en función de los otros elementos conocidos. En la imagen se observa un amperímetro utilizado en los tableros industriales. Abajo representamos el circuito puente de Weston de aplicación en la medición de resistencias en corriente continua que emplea un galvanómetro dispuesto en la rama central como detector de cero. El método de deflexión basa su principio en la circulación de corriente eléctrica. En cambio, el método de cero utiliza el instrumento, generalmente un galvanómetro de alta precisión, que es el encargado de identificar la ausencia de corriente, y la precisión dependerá de los otros elementos del circuito. Normalmente los métodos de detección de cero se utilizan en laboratorios. Método de comparación. De utilidad cuando en un circuito tenemos conectado un elemento incógnita y otro considerado como elemento patrón o de referencia, empleando un instrumento que no tiene que estar necesariamente calibrado en las mismas unidades físicas que las del elemento de la incógnita. A modo de ejemplo, queremos determinar el valor de la resistencia con el que en este circuito vamos a poner una fuente de 5 volt y una resistencia conocida, patrón, de 1 kiloohmio. El procedimiento será el siguiente. Con un voltímetro vamos a medir la caída de tensión sobre Rx y sobre la resistencia de 1 kiloohmio. Esto nos va a permitir determinar una relación en donde al despejar Rx será igual al valor de la tensión sobre Rx sobre el valor de la tensión del elemento patrón multiplicado por la resistencia de 1 kiloohmio. Esta es una medición indirecta, ya que es realizada por un método de deflexión mediante la técnica de comparación. Método de sustitución. En el circuito del esquema, la incógnita se reemplaza por un patrón que se ajusta para lograr el mismo efecto que el de la incógnita. El instrumento utilizado puede estar calibrado en unidades diferentes a la incógnita. Comparando este circuito con el esquema anterior, vemos que la alimentación también es una fuente de 5 voltios. El instrumento es el amperímetro A, que no está calibrado en las mismas unidades que la incógnita. La incógnita será la resistencia Rx y el patrón es una resistencia variable Rp. En primer lugar, conectamos el interruptor en la posición A y observamos la deflexión que se produce en el amperímetro. Luego pasamos a la posición B y ajustamos Rp hasta obtener la misma deflexión que en el caso anterior. Cuando esto ocurre,
Rx es igual al valor de Rp. Como podemos observar, esta es una medición directa, no hay que hacer ningún cálculo, realizada por un método de deflexión y utilizando la técnica de sustitución. En esta diapositiva se observa el clásico puente de Weston. Este método se utiliza cuando se quiere medir la variación de un parámetro con respecto a un valor inicial. En primer lugar, este valor inicial se ajusta con respecto a una referencia estable, de forma que el instrumento sensor indique 0. Cualquier variación de la incógnita puede determinarse mediante la indicación del instrumento sensor. Podemos esquematizar este método como se indica en la diapositiva. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos el circuito de la configuración con 4 resistores y un galvanómetro en el centro, donde el valor de la resistencia varía linealmente con la temperatura. Rx es la incógnita variable con la temperatura. R2 es la resistencia patrón y el galvanómetro G es el instrumento sensor. En primer lugar, para una cierta temperatura del local donde estamos trabajando, ajustamos R2 hasta conseguir una lectura de 0 en el galvanómetro. Si posteriormente la temperatura aumenta, variará el valor de Rx. El puente se desbalancea y la aguja del galvanómetro sufre una deflexión que está relacionada con la variación de temperatura que haya ocurrido. Por eso, este método se denomina diferencial, ya que precisamente se miden variaciones y no cantidades absolutas. Muchas gracias.